Y lo que me dicen a mí no es violencia de género, fue lo que cuestionó una mañanera recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los dimes y diretes y señalamientos relacionados específicamente con Xóchitl Gálvez. Pero veamos lo que dijo justamente en ese momento el presidente en la conferencia en Palacio Nacional. También una pregunta. Todo lo que me dicen a mí, ¿no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino? O sea... Y no solamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer en el debate también tan candente que se daba entre la senadora Citlali Hernández y el empresario Ricardo Salinas Pliego, pues también solicitaba o dejaba ahí, ponía en la mesa el empresario pues estar en igualdad de situación al momento de los dimes y diretes. Pero mire, para hablar sin duda con los argumentos suficientes, qué mejor que con un especialista, alguien que puede indicarnos, darnos una ruta, qué es lo que se está viviendo en esta situación, la del presidente específicamente, si es víctima también de violencia de género. Yo le agradezco mucho al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a Javier Martín Reyes, regalarnos estos minutos a Fórmula Noticias. ¿Cómo está, Javier? Hola, ¿qué tal? Michelle, con el gusto, como siempre, saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Gracias, Javier. Y yo inicio con esta pregunta, tal cual, así como lo veíamos en el video al presidente, ¿es víctima también de violencia de género, tal como lo reclamaba en la mañanera? No, a ver, yo te diría, creo que, Michelle, el presidente puede estar o no de acuerdo con muchas críticas que se le hacen a su gobierno. Creo que también eso lo sabemos pues en el debate público, en las redes sociales, en diferentes foros. Muchas veces también se hacen, a mí me parece, críticas clasistas, racistas. O sea, es decir, podemos ver una enorme cantidad de descalificaciones en contra del presidente que yo creo que no encuentran justificación en un debate democrático. Pero una cosa es que existan este tipo de expresiones que nos pueden no gustar y de nueva cuenta que pueden reproducir, déjame ponerlo así, los estereotipos, el clasismo, el racismo, ¿no? Una enorme cantidad de cosas que nos parecen negativas. Y otra cosa de diferencia es la violencia política de género. ¿Cuándo estamos frente a violencia política de género, Michelle? Yo diría cuando se conjugan dos elementos. Cuando vemos alguna acción o una omisión que pueden ser tweets, pueden ser discursos, pueden ser actuaciones, incluso puede ser la tolerancia mínima, que está basado, déjame ponerlo, en razones de género, ¿no? O sea, es decir, cuando queremos saber si estamos frente a un tema de violencia de género, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si los comentarios que se están denunciando se los harían también a un hombre, ¿no? Porque yo creo que ese es el punto fundamental. Por ejemplo, al presidente de la República le dijo la Comisión de Quejas y Denuncias y después el Tribunal Electoral que las declaraciones que hizo en contra de Xóchitl Gálvez eran violencia política de género. ¿Por qué? Porque el presidente daba a entender de que ella era una suerte de títere de un grupo de hombres, además, ahí habló de Claudio X González y de otros personajes que la habían impuesto a ella, es decir, dando a entender que ella no tenía mérito propio, que ella no tenía trayectoria, le llegó incluso a decir que era una suerte de botarga, ¿no? Como si fuera una suerte, déjame ponerlo así, de figura inflada, que no tiene nada en el fondo y que nada más es, déjame ponerlo así, una falsa representante de otros intereses, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí la pregunta que tenemos que hacernos es si ese tipo de comentarios por lo general se les hace a los hombres, ¿no? Y creo que la Comisión de Quejas y Denuncias lo que dijo, podemos estar o no de acuerdo con el razonamiento, también con el Tribunal Electoral, es que eso daba a entender que por su condición de mujer, entonces era una persona que no tenía trayectoria política y que estaba respondiendo a los intereses de los hombres, ¿no? Y el otro elemento de la violencia política de género, Michelle, es que haya una afectación a los derechos de participación política de las mujeres. Y a mí sí, ahí me queda clarísimo. Es decir, el presidente López Obrador comete una doble violación, ¿no? Porque de entrada ni siquiera se tendrá que estar metiendo al proceso electoral, ¿no? O sea, es decir, así como él se quejó en el 2006 de que Vicente Fox se metió a la elección, bueno, pues él no solo lo está emulando, lo está superando, porque vaya que el presidente López Obrador lo está haciendo.
¿Por qué critica así a Xóchitl Gálvez? ¿Por qué le ha dado a conocer incluso información muy sensible, datos confidenciales relacionados, ¿no?, con la situación fiscal de sus empresas? Simple y sencillamente porque la quiere afectar políticamente, porque no quiere o que sea la candidata eventualmente de la oposición, o porque quiere debilitarla, o porque quiere favorecer, déjame ponerlo así, a sus posibles contrincantes. Entonces, a mí la afectación a ese derecho de participación política que tiene Xóchitl Gálvez y esa muy legítima aspiración que tiene de ser presidenta de la República, creo que ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues al presidente de la República, déjamelo, te lo pongo así, Michelle, pues caray, ni le están diciendo cosas, ¿no?, que a él, por su calidad de ser hombre, digamos, a mí me parece que eso, pues por lo menos de lo que yo he escuchado, no me parece que haya nada absolutamente en ese sentido. Y la otra cosa te diría es, pues yo creo que ya el presidente, pues ya no es candidato, aunque se comporte a veces como candidato y a veces parezca que sigue en campaña, pues él ya es un servidor público, él está desempeñando una función. Entonces, a mí sí definitivamente, pues no me parece que esas cosas que se le dicen al presidente puedan llegar a constituir violencia política de género. Y sí veo que sus declaraciones en contra de Xóchitl Gálvez, aunque es un tema discutible y complicado, creo que ahí sí hay muchos más elementos, ¿no? Sí, Javier, a ver, es que siento que por muchos factores, el impulso del feminismo, las activistas, los reclamos que incrementan en redes sociales, en medios de comunicación, para abrir estos espacios a las mujeres, las luchas que se viven constantemente, y llegamos a un punto donde a los hombres a los hombres y en general, porque también mujeres caen en estos escenarios, se les está olvidando que al final los señalamientos de violencia se dan por el contexto de violencia que vivimos en el país, no por un tema directo, porque es decir, hay reclamos y las decisiones también de las autoridades, como en este caso en el Tribunal Electoral y también la Comisión de Quejas se da, no solamente porque se encuentran estos detalles que ya explicabas, pero a ver, estamos en el contexto. Nuestro país, quien más sufre violencia son las mujeres, pero hay personas que se niegan a aceptar pues ese escenario, que el resultado de esto deriva de estos decisiones de tribunales o decisiones del Poder Judicial o de autoridades en la República Mexicana, ¿no? Sí, a ver, definitivamente, yo te diría, si no viviéramos en un país profundamente machista y profundamente desigual para las mujeres, probablemente no necesitaríamos que la ley, porque además hay que decirlo, la ley expresamente contempla el concepto de violencia política de género. Si la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres fuera una realidad en México, entonces probablemente no tendríamos que estar creando estos conceptos ni tendríamos que estar regulando, incluso, déjame ponerlo así. Incluso, Javier, pensaríamos en un escenario así que de hecho el presidente es víctima de violencia de género, entonces sí. No, pero yo te diría, o quizá estaríamos discutiendo si esas, y de nueva cuenta, yo no justifico en ningún momento las muchas expresiones inaceptables que muchas veces se lanzan en contra del presidente López Obrador. A ver, yo creo que al presidente hay que criticarlo por sus acciones de gobierno, pues, ¿no? O sea, yo creo que habemos muchos que hemos en diferentes ámbitos. Yo soy abogado, yo me dedico a los temas constitucionales y electorales, y a mí me parece que criticar sus decisiones, sus iniciativas, su retórica, hombre, eso es perfectamente legítimo, Michelle, en cualquier democracia constitucional, y no solo es legítimo, es necesario. Imagínate nada más, si no pudiéramos criticar el desempeño de nuestros servidores públicos, hombre, pues ahí se rompería un elemento fundamental de una democracia, que es la rendición de cuentas. Entonces, seguramente, en un mundo diferente, que no existe hoy en México, pues estaríamos hablando de eso, ¿no? De nueva cuenta, hombre, si esos comentarios son clasistas, si esos comentarios son racistas, si esos comentarios son elitistas, si esos comentarios son injustificados. Ese es el tipo de discusión que yo creo que tendríamos que tener respecto al presidente de la República. Lo que no se vale es que el presidente le diga a una mujer que no vale, que no tiene trayectoria, que es un impuesto, que es una botarga, que es una representante. Cuando de nueva cuenta nos puede gustar o no la trayectoria de Xóchitl Gálvez, lo que ella está proponiendo, pero ella es una mujer, ¿no?, que tiene trayectoria pública, que ya fue alcalde de una delegación muy importante en la Ciudad de México, ha sido candidata a diferentes cargos, en este momento es senador. O sea, es decir, Xóchitl Gálvez tiene una historia de vida donde no le debe absolutamente nada a nadie. Ahora, el presidente recurre a estos estereotipos de género, le dice a la autoridad que no lo puede hacer, entre otras cosas porque se está metiendo a la contienda, y no solo se mete a la contienda, sino que reproduce este tipo de discursos, y luego que el presidente se quiera victimizarse diciendo, ay, es que es violencia política de género en mi contra. No, perdón, señor, las críticas que le hacen a usted pueden estar justificadas o no justificadas. Violencia política de género definitivamente no es.
Javier, por último, ya se nos acaba el tiempo en esta importante pregunta y danos la oportunidad luego de contactarnos para seguir hablando del tema. Preguntarte, y esto es me parece el profundo análisis también de lo que dice el presidente por la influencia que tiene, por los seguidores. ¿Qué mensaje manda a la población el presidente con esta situación, con estos señalamientos, con lo que acaba de decir, que ya escuchaba al auditorio que él también es víctima de violencia de género? ¿Qué mensaje deja? Pues yo diría, hay tres cosas que manda, ¿no? Hay un mensaje de incongruencia. Es brutalmente incongruente que el presidente esté haciendo lo mismo que tanto criticó de otros gobiernos, es decir, someterse a las elecciones. A mí me parece que es una irresponsabilidad brutal, Michelle, porque con este tipo de actitudes lo que está haciendo es poner en riesgo la validez de la elección de 2024 y también, te diría, es profundamente decepcionante que el titular del Poder Ejecutivo, una persona que siempre habla de que primero los pobres y primero los más desfavorecidos, de plano no entienda el feminismo, de plano no entienda la agenda de género. Ahí uno se da cuenta, Michelle, que le hace cortocircuito al presidente todos los temas de género y por eso esta ocurrencia, por no decirlo de otra manera, de que él es víctima también de violencia política de género, creo que muestra que de plano el presidente pues no entiende que no entiende, ¿no? Javier Martín Reyes, qué gusto platicar contigo. Estamos en contacto si nos lo permites. Por supuesto que sí, Michelle, un gustazo como siempre. Un gustazo platicar contigo, Javier, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.